En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros. Y hemos hablado con él en alguna otra oportunidad, me refiero a Yaakov Amar Rothstein, y hoy lo convocamos para que nos hable de uno de los tantísimos temas que pasan ahí en Israel y sobre todo con sus vecinos, es decir, bueno, hay muchos vecinos, todos con algún conflicto muy difícil, pero vamos a tratar de que nos ayude a entender qué está pasando en el mundo de los palestinos. Vio que, bueno, la democracia palestina es muy particular. La elección no se da, hace ya más de 10, 14 creo años, 16 años que no hay elección en la autoridad palestina, pero además de eso, hace unos días uno de los opositores, lo vamos a decir en términos argentinos, fue amasijado, uno menos, y surgieron protestas muy importantes por parte de la población contra Mahmoud Abbas. Bien, eso es parte, pero hay mucho más. Le vamos a preguntar a Yaakov qué es lo que él nos puede contar. Yaakov, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Shalom a todos desde Israel, gracias por la invitación. Lo que tú mencionaste es correcto de que estamos rodeados de vecinos, pero tú haces, pienso que una simplificación de decir nuestros vecinos los palestinos. Pienso que en Occidente, no pienso, estoy seguro que en Occidente se tiene una percepción muy errónea de lo que es los palestinos, porque en Occidente se suele ver a los palestinos como una unidad, como un monolito, como si fueran un solo pueblo. Uh-huh. Pero realmente es digamos, un conjunto de etnias, un conjunto de familias, de tribus, en árabe se dice Ashira, y eso es lo que compone a lo que en Occidente llaman los palestinos. Y es precisamente ahí donde nace el conflicto interno entre los mismos palestinos, que es muchísimo más sangriento y muchísimo más cruel que los conflictos, digamos, que tengan con Israel. Bien, lo que has dicho es importante porque Jacob no quise incorporar a lo que estás diciendo el tema del vínculo entre la autoridad palestina y el Hamas, que ya sabemos se ha cobrado cientos de vidas donde los sacaron literalmente a los tiros de la Franja de Gaza, se hicieron de la Franja de Gaza e incluso están tratando también de hacerse de Judea y Samaria. Pero bueno, cuéntanos un poquito cómo ves esas tribus en estas disputas internas. Claro, lo que tú mencionas es justamente, es como si se estuviera repitiendo la historia, lo que ocurrió en el 2006 en Gaza, que hubo elecciones en Gaza, entre comillas, y lo que pasó es que en verdad Hamas ganó. Bueno, hay dos facciones, para los que no conocen muy bien del tema, son Hamas y Fatah. La cosa es que Fatah en verdad no es una sola facción, también están divididos entre ellos, pero en fin. Y lo que pasó en Gaza es que ganó Hamas. Y pasó justamente lo que dijiste, lanzaron a los de Fatah de los techos y hubo masacres terribles. Y así es como Hamas se tomó la Franja de Gaza. ¿Qué pasó? Hace unos meses, bueno, también hubo elecciones en Judea y Samaria para la autoridad palestina, quedó Fatah. Eso fue hace 16 años y no ha habido elecciones como tú mencionaste. En verdad no es una democracia como nosotros los occidentales o en Occidente se conoce. Supuestamente la autoridad palestina debe llamar a elecciones cada 4 o 5 años para la presidencia y para el parlamento de ellos, pero han pasado 16 años y sigue el mismo señor llamado Mahmoud Abbas. Ahora, hace unos meses él dijo, bueno, vamos a hacer elecciones, todo bien. ¿Qué pasó? Hicieron encuestas entre lo que llaman palestinos, ¿no? Y más del 30% iban a votar por Hamas y solo el 17% por Fatah. Entonces, Mahmoud Abbas, obviamente, no quiere perder el poder y simplemente canceló las elecciones. Entonces, el pueblo de ellos está en un descontento terrible, no solo porque están cansados de Abbas, sino porque ven que en verdad no existe tal cosa de democracia. Entonces, ven que en Israel, mira, ¿cuántas elecciones hemos tenido en 2 años? Como 4, casi 5. Ellos en 16 años han tenido una y les cancelaron la última hace 2 meses. Mes y medio. Entonces es lo que está ocurriendo, que hay mucho descontento en las calles, hay cientos de miles de manifestantes que están manifestando contra Mahmoud Abbas y obviamente la policía y la autoridad palestina están reprimiendo las protestas de forma totalmente indiscriminada, de verdad de formas muy crueles y bueno, en eso están. Ahora el problema de Fatah
es que ellos no es solo una facción. Yo creo que ellos están volviendo al mismo error que hicieron en el 2006, y es que Fatah no son solo una unidad, sino que Fatah son los que son pro Abbas, pro Mahmoud Abbas, los que son pro Marwan Barghouti, que está en la cárcel de Israel, y los que son pro Dahlan, que es como el más moderado. Yo creo que es el que más le conviene a Israel, porque es pro paz, es pro unas buenas relaciones con Israel, en seguridad, etcétera. Entonces hay tres facciones, mientras que Hamas es solo una fracción. Es una facción muy sólida, y por eso es que el chance que si hay elecciones, teóricamente, en verdad Hamas puede ganar. Bien. Lo que tendría que entender el que no conoce del Medio Oriente es que en general ahí funcionan las monarquías a perpetuidad. Si uno mira los países, en general, como es en Jordania, el rey de Jordania, en otros lados más, es hasta que te mueres, como fue el caso de Yasser Arafat, o hasta que te matan, como ha sido también en otra de las situaciones que se ha visto también en tantos países árabes. Parecería que la autoridad palestina funciona de esta manera también. Ahora, hemos visto levantamientos muy violentos en los últimos días y, como dices, los están reprimiendo. ¿Te parece que conociendo la historia, esto va a ser nuevamente aplacado a través de la fuerza, o esta vez podría haber alguna cosa distinta? No, esto es Medio Oriente. Lo que tú dices lo que tú dijiste ahorita es un resumen de la historia de Medio Oriente. ¿Qué pasó? Llegaron los europeos hace 100 años, Sykes-Picot, franceses y británicos se repartieron el territorio y se inventaron estados artificiales, que nada une a las etnias. En Siria hay 7 etnias diferentes, kurdos, drusos, y por eso alawim, y por eso es que ahora se están matando en Siria. Los palestinos es la misma historia. Son 8 familias principales, 8 Ashira, como te digo, Hamula en hebreo. Son 8 familias que todos los están tratando de unir bajo una bandera llamada Palestina, una sola bandera, una sola nación llamada Palestina, y esto es simplemente una visión occidental impuesta en una cultura, en 8 culturas distintas, y eso es lo que causa demasiada sangre. A propósito, lo que tú mencionas me recuerda que tú sabes que generalmente en Occidente se habla de la solución de los 2 estados, uno judío y uno árabe. Hay soluciones mucho más realistas en el sentido antropológico, sociológico, que proponen 8 emiratos palestinos, porque son 8 familias, etcétera, como tú dices, 8 monarquías palestinas, y eso puede que sea una mejor solución, pero mientras se siga teniendo la visión occidental, definitivamente lo único que los mantiene, digamos, en una cohesión o en una, digamos, estabilidad, es un dictador, es la violencia, lastimosamente. Entonces pienso que seguir con la visión occidental de vamos a hacer elecciones para el gobierno palestino, eso simplemente es una ecuación que da igual a violencia. Y eso también agrega la complejidad de llegar a un acuerdo, porque la pregunta siempre es ¿con quién? Si es con la autoridad palestina, ¿con quién de la autoridad palestina representará realmente a esas 8 jamulas, a esas 8 monarquías? O, bueno, ni hablar que el Hamas tiene como intención la destrucción del Estado de Israel. Bastante más difícil de lo que la gente, como dices, en Occidente trata de simplificar cuando habla de los palestinos y de un Estado palestino. Yaakov, como siempre, agradecerte por darnos esas precisiones tan necesarias, y bueno, esperemos que las cosas de alguna manera, no sabemos muy bien cómo, pero en algún momento se comiencen a resolver, aunque no es fácil de presagiar. Recuerdo cuando decías esto de las etnias, lo que pasó recordando, por ejemplo, cuando mataron en Irak, a Saddam Hussein. A Hussein. Sí, y por otro lado estaba pensando también en Trípoli, cuando mataron sobre todo ayúdame. A Gaddafi, exactamente. Con lo cual se desató una guerra interna porque el dictador de turno no estaba, y todas las tribus salieron a tratar de ver quién era el que imponía, y nunca se logró imponer ninguna. Sí, 100%. Y bueno, sí, también para cerrar, gracias por la invitación, y yo te aseguro que va a haber paz. Estoy seguro que va a haber paz. Espero que sea nuestra generación. Y bueno, un saludo para todos los que nos escucharon. Bueno, nos quedamos con ese mensaje de esperanza que está muy bien. Yaakov, gracias y hasta la próxima. Yaakov Amar Rothstein, desde Israel,
tratando de explicar estas cosas que, como decía muy bien en Occidente, poco se entienden.